Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Pues como siempre tenemos actualidad y algunas noticias muy curiosas que hoy quiero compartir, así que algunas informaciones para manteneros al corriente de lo último que está pasando y también algunas cosas curiosas relacionadas, por cierto, con la tecnología y este maldito conflicto. Las negociaciones de paz no están funcionando. De hecho, Lavrov dice que ni siquiera Lavrov es el ministro de Exteriores ruso, o su equivalente en versión Federación Rusa, dice que las conversaciones de paz ni siquiera se ha hablado del alto el fuego. Los de Ucrania dicen que los rusos no tienen ganas de negociar, que Lavrov solo tiene ganas de hablar, pero ni siquiera tiene capacidad para tomar decisiones ni ofrecer nada. Que de todas las demandas que los rusos están ofreciendo son auténticos disparates y que la demanda más pequeña que piden los rusos es la rendición, cosa que los ucranianos no están dispuestos a ofrecer. Lavrov dice en las conversaciones de paz que se han producido en Turquía que no piensan atacar a otros países y que tampoco piensa atacar a Ucrania. Claro, en la cabeza o en el discurso de Putin, lo que está pasando en Ucrania es una operación militar especial, algo que solo entienden los medios propagandísticos rusos y que ignoran una gran parte de ciudadanos rusos. Ayer se produjo el ataque al hospital maternal, a la maternidad, dejando 3 muertos, uno de ellos un niño. Por lo visto, un misil ruso impactó en una sala de maternidad en Mariupol ayer miércoles y según un comunicado del gobierno local publicado en Telegram, uno de esos asesinados era un niño cuya edad no se conoce. Las escenas se van produciendo y aunque muchos medios dicen que el avance ruso va más lento, también los medios de comunicación lo que nos están diciendo es que los ataques contra civiles se están multiplicando y mientras tanto van llegando los voluntarios a la Legión Internacional de Voluntarios Combatientes, gente de México, de la India, de Estados Unidos, británicos, gente del norte de Europa que también están poniendo sus barbas a remojar. Las municiones de racimo y las bombas de vacío son 2 tipos de armamento que han sido condenados a nivel internacional y que están utilizando las tropas rusas. De hecho, se ha visto en un convoy que están llevando grandes cantidades de bombas racimo y bombas de vacío a Ucrania. Las municiones de racimo son tanto cohetes, bombas, misiles, morteros, proyectiles de artillería que se abren en el aire y disparan armas más pequeñas en un área amplia, causando un daño enorme, especialmente en personas. Los grupos humanitarios que están centrados en eliminar este tipo de armas, pues dicen que el 20% o más de este tipo de armas racimo no detonan antes de impactar, por lo tanto es fácil que exploten si luego se cogen o se manipulan. Las bombas de vacío es otro tipo de bomba horrible que saca totalmente el oxígeno, asfixiando a la gente y causando daños a organismos biológicos. Más de 100 naciones han firmado un tratado contra las bombas de racimo, pero Estados Unidos, Ucrania y Rusia no lo han hecho. Al dueño del Chelsea, un señor ruso, que se llama Roman Abramovich, le han congelado sus activos. Bueno, este es el titular. Luego resulta que no todos los activos se los han congelado porque el personal que trabaja en el Chelsea tiene que cobrar su nómina, no solo los futbolistas, sino los empleados del club de fútbol. Tampoco Reino Unido quiere congelar la Premier League, a la que consideran uno de los mayores bienes culturales del Reino Unido. Así que, además de la tienda de souvenirs y de merchandising, pues algunas pocas cosas más le han congelado aparte de sus cuentas personales, ¿no? Esta es la guerra, la nueva guerra económica que está siendo muy eficaz y muy violenta. Las embajadas rusas
de todo el mundo están viendo cómo las ciudades les están troleando. Y esa es la palabra. Una monumental y gran troleada. Lo que están haciendo muchos ayuntamientos es que están cambiando los nombres de las calles. Por ejemplo, si una embajada estaba en la calle no sé qué, pues ahora le llaman la calle Zelensky, la calle de los héroes ucranianos, Plaza de Ucrania, de manera que todos los que escriban una carta a la embajada tendrán que pensar en esta guerra. Estos nombres no me los he inventado, son nombres que ya se están aplicando. Por ejemplo, en Tirana, la capital de Albania, se llama la calle de Ucrania Libre, en Riga, calle de la independencia de Ucrania, y en Reino Unido están presionando para que se llame la avenida Zelensky. A mí me parece maravilloso, me parece una forma bastante civilizada de hacer la guerra. Y una buena troleada sería llamar por teléfono a esas embajadas diciendo: tengo que enviar una documentación, por favor dígame el nombre de la calle. Cuantas más llamadas se hagan, más divertido será. Seguramente la guerra no se gane así, pero en fin, me parece una noticia muy muy graciosa y muy divertida. Un artículo más que he leído que recoge los testimonios de ucranianos que tienen familia en Rusia. Sabéis que hay un montón de rusos, en concreto 11 millones de personas en Rusia tienen familia ucraniana. Así que hay mucha gente que está comentando su sorpresa, su frustración, cuando llaman a su familia en Rusia y le dice: papá, que estoy en un búnker. ¿Cómo que en un búnker? Esta es la historia de Misha Katsurin, el dueño de un restaurante ucraniano. Le estaba un poco preocupado porque dice: mi padre no me llama. Con lo que está pasando en Ucrania, mi padre no me llama. Cualquiera pensaría lo mismo. El padre, que vive en una ciudad rusa, que no voy a decir el nombre porque no sé decirlo, pues ni siquiera se había molestado en preocupar. Cuando el hijo le llama y le dice: papá, que hay una guerra y que no me estás llamando. El padre dice: pero ¿qué me estás contando? Dice: sí, papá, que estoy intentando evacuar a mis hijos y a mi esposa, que estamos muertos de miedo. El padre de Katsurin no se lo creía. No, basta, cállate, no digas nada. Y cuando ya el hijo le enseña fotos: mira, papá, estas son las fotos de mi calle, de mis edificios, pues ya la única respuesta que consiguió de su padre fue que Putin está eliminando a los nazis de Ucrania. Esto es lo más parecido a una secta o a cualquier régimen totalitario. ¿Os acordáis de la novela 1984, ¿no? Control absoluto de los medios de información, que más que medios de información, el Ministerio de la Verdad es la propaganda más mentirosa. Los canales de televisión rusa no muestran bombardeos de Kiev, ni de los suburbios, ni los ataques sobre Yarkov, Mariupol, Chernigov y otras ciudades de Ucrania. La desinformación es tal que cuando los ucranianos les mandan fotos hechas con sus teléfonos móviles, los rusos, su propia familia rusa, le dice que eso es información falsa. Y hablando de información falsa, en España está habiendo un colapso en muchos ayuntamientos porque están surgiendo falsas noticias de ayuntamientos diciéndole a las familias que soliciten la acogida de niños ucranianos. También ocurre, se junta el hambre con las ganas de comer. Yo me imagino que hay muchas familias que tienen un corazón de oro y que están deseando ayudar como puedan. Y también hay muchas familias que están deseando adoptar y simplificar el largo, caro y dificultoso proceso de adopción. Polonia está siendo desbordada y desde luego un aplauso para Polonia por la generosidad. Más de 1,3 millones de refugiados están en Polonia y el Estado polaco ha propuesto pagar a los ciudadanos y organizaciones que los acojan con 250 euros al mes durante un máximo de 60 días. De momento, las organizaciones han criticado la coordinación y el apoyo del gobierno a los refugiados. Y no quiero ser comprensivo con el gobierno polaco, pero un desastre de esta magnitud
tiene que ser difícil, muy difícil coordinarlo. El presidente Zelensky dice que lo que está ocurriendo es un genocidio y pide más corredores humanitarios. Que los alimentos de precio suban por causa de la guerra es algo que no solo hemos visto aquí en España, sino en muchos otros países. De hecho, por cierto, lo comenté ayer en Twitter, fui al supermercado a comprar otra cosa y lo que me encontré fue que cuando fui al pasillo del aceite de girasol no quedaba nada. Y esta es mi opinión. Yo no creo que haya una escasez de producción. A ver, los supermercados no tienen 7 botellas y si se le gastan se quedan sin más. Los supermercados tienen almacenes y las cadenas de distribución tienen almacenes más grandes. El problema es lo mismo que pasó con el dichoso papel higiénico, que la gente se pone histérica y se ponen a comprar de manera acaparadora. Yo no sé, y me gustaría saberlo, cuánta gente tiene macarrones por yo qué sé, macarrones por toneladas en sus despensas. Comida que se les va a poner mala y que la van a terminar tirando. Pero esto es lo que pasó ayer con el aceite de girasol. Y es más, sospecho que una señora acaparadora se puso a llorarle a la cajera con una excusa de lo más baladí, hasta el punto que la cajera, un aplauso para ella, le tuvo que decir un par de cositas. Una señora llegó con mucha prisa, con mucho afán, corriendo a comprar aceite de girasol. Cuando vio que no había, se puso... pero, no sé, esto es como el cliente enfadado que exagera, ¿no? Y que dice que lleva 3 meses sin teléfono cuando lleva unas horas sin teléfono. Pues empezó la señora a decir en voz alta para que le escuchara todo el supermercado. Es un supermercado pequeñito al que voy, que cómo es posible, que ella necesitaba, que era súper importante, que necesitaba, que para una cosa a la que había bajado a comprar al supermercado, que cómo era posible que no hubiera aceite de girasol, que ahora cómo hacía las torrijas. A lo que la cajera respondió: señora, haga usted las torrijas con aceite de oliva, que por cierto, aceite de oliva había todo el que quisieran y más. Para los afganos la situación no es de acaparamiento. Para los afganos que están pasando hambre, más de la mitad de la población afgana no come lo suficiente cada día desde que llegaron los talibanes. A esto se suma una gran sequía que hay en Afganistán y algunos productos como el jabón y las galletas han subido más de un 10% de precio. Un artículo muy interesante que dice que Putin solo tiene 2 opciones y las 2 opciones implican perder. La cuestión es si Putin va a perder mucho en poco tiempo o si va a perder poco en poco tiempo. Por lo visto, según muchos estudiosos de historia militar, la doctrina tradicional rusa no perdona los reveses militares con los líderes derrotados. Esto se vio en la guerra de Crimea en 1853 a 1856, que precipitó la revolución liberal del zar Alejandro II, o la guerra ruso-japonesa 1904-1905, que provocó la primera revolución rusa, o la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, que provocó la abdicación del zar Nicolás II y la revolución bolchevique, o la guerra de Afganistán, que se convirtió en un factor decisivo para las reformas de Mikhail Gorbachev, o la retirada de Cuba, que contribuyó de manera significativa a la destitución de Nikita Khrushchev 2 años después. La cuestión es que Vladimir Putin se niega a perder y Ucrania se niega a ser derrotada. La cuestión es que Putin subestimó la voluntad de los ucranianos a ganar a toda costa y su deseo de ser parte de Occidente. Que Putin sobreestimó al ejército creyendo que eran capaces de mucho más. Por cierto, se ha liado una muy gorda porque hubo acusaciones de que había reclutas y gente haciendo servicio militar en el frente ucraniano. Primero los rusos lo negaron, luego dijeron que iban a investigar y por lo visto es cierto. Hay reclutas no militares profesionales, sino gente que está haciendo el servicio militar en Ucrania. Mientras tanto, y esto lo he leído en Twitter bastantes veces,
en Ucrania se está forjando una fuerte identidad nacional muy rica. Se está construyendo un relato heroico y la gente, una cosa que no entiende Pablo Iglesias es por qué no se rinden y acaba la guerra. La gente valora su libertad. La gente no quiere ser títere de nadie. La gente no quiere que un político extranjero les diga no, vosotros no podréis ser parte de la Unión Europea ni de la OTAN. No, la gente quiere libertad. Y la gente históricamente ha estado dispuesta a pagar cara su libertad. Y en ese sentido, para mí, que soy un occidental comodón, que no he pasado hambre ni un día de mi vida, me parece increíble el sacrificio que están haciendo los ucranianos. Pero es un sacrificio que históricamente cada revolución y cada pueblo que se ha levantado en armas para tener un mejor futuro está siendo están siendo unos auténticos héroes. Y yo estoy seguro de que futuras generaciones de ucranianos darán las gracias a los héroes de la defensa de Kiev para que tuvieran un mejor futuro. Mientras tanto, yo estoy investigando cuántos rusos han muerto y esto es una ardua tarea que se basa en estimaciones. Te puedes encontrar gente que dice que de 2.000 a 4.000 y cadenas como la CBS que dice 6.000. Rusia no da datos oficiales. Es más, no sé si es cierto el hecho de que Rusia no está repatriando cadáveres para que no tengan que hacer funerales de Estado, ni la prensa rusa se entere, ni nadie se entere. Una cosa muy interesante que estoy leyendo es que hay investigadores en Internet que están utilizando el reconocimiento facial para identificar a soldados y combatientes rusos. En menos de 5 minutos, un investigador de Internet, no una agencia de inteligencia, no una agencia policial, supieron qué soldado era el que estaba saliendo en un vídeo. Con esto me refiero a un vídeo que se vio el 1 de marzo de el líder checheno Ramzan Kadyrov, que sacó un vídeo en Telegram, me imagino que lo visteis, un montón de chechenos armados hasta los dientes en la carretera, tíos grandes, tíos fuertes, y Kadyrov salía con un alegre soldado barbudo que se pone de pie frente a una fila de tanques que avanzan por una carretera en un cielo nublado. En una publicación, Kadyrov aseguró a los ucranianos que el ejército ruso no iba a dañar civiles y que Vladimir Putin lo que quiere es que ellos determinen su propio destino. Bueno, pues mientras ese vídeo se publicaba en Telegram y se vio por todos lados, en Francia el director ejecutivo de una empresa de entrenamiento militar y de una aplicación que se llama Tactical System, pues hizo una captura de pantalla con la cara del soldado que salía al lado de Ramzan Kadyrov y ejecutó software de inteligencia artificial y bases de datos. Y en menos de una hora, usando el servicio de reconocimiento facial, supieron quién era el soldado que salía con el líder checheno, que era Hussein Mezidov, un comandante checheno cercano a Kadyrov, involucrado en el asalto de Rusia a Ucrania, y encontraron su cuenta de Instagram. Y según dice este señor de Francia, no es tan difícil. Teniendo un ordenador, teniendo internet, puedes hacer un trabajo como el que aparece casi en películas, ¿no? Con súper sofisticados sistemas de reconocimiento de caras y demás. Las criptomonedas vuelven a ser noticia en esta terrible guerra. El exchange Coinbase bloqueó 25.000 direcciones rusas que se sospecha que estaban usándose para evitar las sanciones. Por lo visto, y yo de este tema no sé casi nada,
Mover grandes cantidades de dinero con criptomonedas es una mala idea porque te van a pillar, como le ha pasado a algunos estafadores recientemente. Y convertir criptomonedas a dinero fiat es una buena forma de llamar la atención de todos los servicios de inteligencia, policiales, militares, etc. Bueno, Netflix finalmente se ha ido de Rusia. Pero si no se hubiera ido de Rusia, lo hubieran tenido bastante complicado, porque hay una ley que se llama Vitrina TV, una ley que le hubiera obligado a Netflix a emitir propaganda y noticias oficiales rusas. Tampoco es que Rusia se llevara muy bien con Netflix, porque de hecho Rusia estaba investigando a Netflix por hacer propaganda LGTB. Por cierto, tampoco es que haya que hacer una gran investigación. Hasta he encontrado memes en chino-filipino de cómo se les ve el plumero a los de Netflix. A ver, que me parece muy bien que cada uno haga con su serie de televisión lo que quiera, pero, en fin, la nueva doctrina y las nuevas verdades son verdades LGTB en Occidente, por cierto, para que luego digan que solo en Rusia se manipula y se vende propaganda. Obviamente, en Occidente estamos hasta las trancas de propaganda. Si queréis saber cuáles son las aplicaciones más populares hoy en Ucrania, por cierto, en Ucrania hay internet. Ya he leído varios artículos que dicen que ni los ucranianos ni los rusos han bombardeado torres de telefonía móvil ni ese tipo de infraestructura porque tanto unos como otros lo utilizan. Así que en Ucrania siguen habiendo listas de las aplicaciones más descargadas. Por ejemplo, la aplicación de mensajería cifrada segura como Signal o Threema de pago y aplicaciones que permiten mandar mensajes sin red móvil. Es decir, puedes mandar mensajes sin tener cobertura de telefonía móvil. De esto ya os hablé cuando las protestas en Taiwán. La aplicación BridgeFi, que va por Bluetooth, o otras aplicaciones como Zello, que imita el funcionamiento de los walkie-talkies y que sirve para comunicarse, son algunas de las aplicaciones más utilizadas para comunicarse. Además, bueno, ya sabéis que Elon Musk ofreció ayuda y su red de satélites Starlink va a estar operativa. No sé si está operativa ya, pero la iba a poner a disposición de los ucranianos. Y hablamos de desinformación. En una guerra, la primera víctima, ya lo sabéis, es la desinformación. Y os voy a leer un montón de noticias falsas que están saliendo. El otro día el amigo Palmax me mandó un vídeo muy interesante de un youtuber español donde hablaba cómo no es que se hayan tergiversado, es que se ha mentido en muchos medios españoles para acrecentar el odio a los rusos, en concreto a Putin y a su gobierno, poniendo en boca de Putin y poniendo en boca de Lavrov cosas que ellos no han dicho. A ver, que en una guerra haya propaganda me parece... Lo entiendo, es algo que lo entiendo, pero que en España los periodistas no se preocupen por contrastar la información que publican, o a lo mejor es que están pagados por alguien, quién sabe. En Polonia ya han alertado de falsas noticias para fomentar el odio a los ucranianos. El jefe de policía de Premyśl, una ciudad a la que están llegando muchos refugiados ucranianos en tren, pues ha asegurado a una agencia de noticias que es prima hermana de la agencia EFE que en estos últimos días están aumentando noticias falsas donde dicen que los ucranianos están cometiendo delitos. Y esto es un bulo. Ha pasado alguna cosa, pero escasa. Además, lo que están llegando son mujeres y niños. Pero a mí uno de los bulos que me ha parecido más... Yo no sé si es una especie de información envenenada. Esto lo han hecho partidos políticos aquí en España y lo hace mucho la gente en Internet. No sé si visteis una especie de estudiante hablando a la cámara y a las espaldas del estudiante había un montón de cadáveres en bolsas.
y el estudiante, el titular, decía, es que nos están matando. Y de pronto uno de los cadáveres que estaba en bolsas, pues no era un cadáver, era un chaval vivo. Entonces, mirad, los ucranianos nos mienten. El vídeo no lo han hecho los ucranianos. El vídeo es una protesta en Austria en contra de las políticas climáticas, y esto ocurrió el 4 de febrero del 2022. Por supuesto, los prorrusos dicen, mirad, la guerra es un bulo. Los conspiracionistas de Internet, que por cierto hay conspiracionistas que igual que niegan un montón de cosas, están negando que ahora mismo haya una guerra en Ucrania. Y dicen, mirad, se les ha visto el primero, ¿no? Sí es cierto que está habiendo información falsa, pero la información falsa no anula la información verdadera. La información falsa lo que pone de manifiesto es que hay gente tan perezosa que se cree cualquier vídeo que le llega por WhatsApp. Hay explosiones que no ocurrieron en Mariupol, sino son vídeos de una explosión en Acapulco, México. El vídeo de los soldados ucranianos despidiéndose de sus esposas y de sus novias para defender Ucrania no es de ahora, es un vídeo del año 2017 sobre la guerra del Donbass. Y como ese hay muchos vídeos falsos, como por ejemplo el del papá que está arrodillado llorando y despidiéndose de su hija. Ese vídeo es antiguo, es del Donetsk, de cuando la rebelión de Donetsk y Lugansk. Están surgiendo mensajes falsos de ayuntamientos para que las familias soliciten niños ucranianos. Es falso. Esas capturas de pantalla, oye, ¿tú que querías adoptar un chiquillo? Adopta, mira, que el ayuntamiento de no sé dónde. Capturas de pantalla falsos. Uno de los que me hace más gracia es que hay una noticia falsa que dice que las agencias de inteligencia han reconocido que Steven Seagal, el actor Steven Seagal, que está, por cierto, redondo, está con las fuerzas especiales rusas. Y sí, es cierto que Steven Seagal ha estado por ahí con Putin, con Maduro, creo que pidiéndoles dinero para hacer películas, porque nadie ve las películas de Steven Seagal, y menos mal, y es normal, porque, no sé, es la imagen del actor en decadencia. Pero bueno, la gente se lo cree, ¿no? Como se han creído que hay una portada de la revista Time con la cara del presidente Putin con un bigote de Hitler. Una portada, por cierto, muy, muy bien hecha. Así que, amigos, a mí lo que me da rabia es que hay mucha desinformación. Y en España, por cierto, se han pedido ya en España que se investigue, y de esto yo lo hablé en su momento. Bueno, yo lo hablé, no es que lo hablara yo. Yo os comenté cosas que había leído en prensa e informes que había leído en Internet de la relación directa entre la injerencia rusa y el procés, el proceso independentista en Cataluña. Obviamente había habido reuniones y a Putin le interesaba una república amiga con un puerto en el Mediterráneo. Esto es un hecho. Es un hecho. Putin se mete en todos lados. Ahora, hay una cosa que me preocupa. Es verdad que hay periodistas prorrusos en España. Es verdad que hay políticos prorrusos en España, y algunos están en el gobierno, en concreto políticos que ostentan 2 ministerios del gobierno de España. También es verdad que en Occidente, en España, se están diciendo cosas que son mentira, que si Lavrov ha dicho que va a empezar una tercera guerra mundial y cosas de ese tipo. Y es vergonzoso porque cuando haces un poquito de investigación, no hace falta hacer mucha investigación, solo un poquito de investigación, te das cuenta de que nos están metiendo cada noticia vergonzosa. Así que, amigos, yo sé que es difícil, ¿no? Pero intentad contrastar toda la información. Me parece una verdadera vergüenza que en Europa se esté bloqueando a Russia Today y a Sputnik. Porque la libertad es la libertad. Si la gente quiere creerse lo que sale en Russia Today, pues adelante. Pero eso de cerrar periódicos, cerrar páginas web,
no sé, ¿nos parece que estamos haciendo lo mismo que Vladimir Putin? ¿Nos parece que estamos haciendo lo mismo que criticamos en otros regímenes autoritarios? No lo sé. Es mi reflexión. ¿Tú qué piensas? Puedes escribirme en @converso72 en Twitter y en vidasenred@gmail.com.